Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome a la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo 7 libros para entender la modernidad. Tenéis resúmenes de todos los libros, de los 7, pero como la anterior recopilación que hice sobre mis libros favoritos de filosofía política ha tenido relativo éxito, ha tenido buena acogida, he decidido hacer otro recopilatorio, voy a hacer muchos más. Y en este caso, libros, la mayoría relacionados con la sociología y uno de filosofía y otro de un psicólogo, pero bueno, bastante sociológico. Como decía, libros que analizan la modernidad y que nos pueden ayudar a entender mejor los tiempos que vivimos. Bueno, pues vamos al número 1, Vida líquida de Zygmunt Bauman. Vida líquida, un libro muy interesante. Según el autor, la sociedad moderna líquida es aquella en la que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas. Será, bueno, como dice Heráclito, todo fluye y nada permanece. La velocidad de los cambios a los que nos sometemos dentro de esta vida líquida es el precio que hay que pagar por vivir en una sociedad de consumo. El mercado necesita producir bienes y servicios que deben ser consumidos con inmediatez, para así volver a consumir y activar el ciclo de crecimiento económico. Por eso, Bauman nos habla de una sociedad de sucesivos comienzos e indoloros finales. Hay que modernizarse, cambiar, adaptarse, fluir, no estancarse. Lo que se conoce también como la destrucción creativa es un modo de vivir en esta sociedad líquida. Todo está afectado por esta inmediatez, la información, el puesto de trabajo, las modas, las relaciones personales, etc. Número 2, la sociedad. Bueno, la sociedad red, que es el primer volumen de una trilogía, de la trilogía de Manuel Castells, La era de la información. La sociedad red dentro de esa trilogía de la era de la información del sociólogo español Manuel Castells. Un libro también muy interesante. En este volumen nos hace viajar a través de sus 645 páginas por la conocida como Sociedad de la Información, que arrancaría con los cambios tecnológicos de los años 70 del siglo XX y que permanece aún a principios del año 2000, fecha en la que acaba el estudio y en el que, bueno, en esa época Internet y los nuevos dispositivos móviles ya empiezan a romper todos los esquemas. Conoceremos desde la importancia de los cambios tecnológicos hasta la profunda transformación de la cultura, la sociedad y el mundo del trabajo y de la empresa. Los acontecimientos tecnológicos, económicos y políticos acaecidos en las últimas décadas también han supuesto un giro de 180 grados en nuestro concepto del tiempo y del espacio. Entre las características fundamentales de la sociedad de la información estarían las siguientes. Uno, por ejemplo, se compone de tecnologías para actuar sobre la información, no solo información para actuar en la tecnología. Segundo, alta capacidad de penetración de los efectos de la tecnología de la información en la vida cotidiana. La lógica de la red hace que todo el sistema en su conjunto esté cada vez más interconectado. Otra característica es el paradigma de la tecnología de la información, se basa en la flexibilidad. Esta no tiene por qué ser buena, puesto que la flexibilidad puede ser tanto liberadora como utilizarse de forma represiva en todos los ámbitos, por ejemplo, en la empresa o en la sociedad, a través, como ya sabéis, del control absoluto de información y de nuestros movimientos y opiniones. Puede ser una forma en plan Gran Hermano de 1984. Nos vamos al tercer libro del filósofo español José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, que bueno, no es un sociólogo, es un filósofo, es un libro que tiene bastantes años, pero creo que nos puede ayudar, nos puede echar una mano para entender un poco también los tiempos que vivimos. Como os decía, en 1927 vio la luz esta obra, una de las obras más famosas de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Para Ortega, la masa está compuesta por todo aquel que no se valora a sí mismo por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo. Y sin embargo nos angustia al verse idéntico a los demás. El hombre selecto no es el que se cree mejor, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. No pertenece a ninguna clase social concreta, el hombre masa es transversal, como se diría en los tiempos actuales. Las masas consideran que el gran progreso tecnológico y económico que se vive es algo dado,
como si fuera natural, sin ser conscientes de todo el esfuerzo que conlleva crear y mantener dichos avances. Se disfruta de la civilización, pero se desconoce lo que cuesta mantenerla. El hombre masa se comporta como un niño mimado. Además de criticar la proliferación del hombre masa, Ortega también nos habla a favor de una Unión Europea que trascienda a las naciones que la componen, así como el peligro de un exceso de especialización, una de las características propias del crecimiento de áreas técnico-científicas al calor de la revolución industrial. Es necesario tener una visión integral de la vida. Y el siguiente libro, Consecuencias de la modernidad, de Anthony Giddens. Es un ensayo sociológico, pero es muy interesante porque describe lo que es la modernidad. Giddens describe la modernidad como los modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya influencia posteriormente los han convertido en más o menos mundiales. Nos dice Giddens que la modernidad implica ventajas y riesgos, cambios radicales y profundos en los que aún estamos sumergidos. Como decía, Anthony Giddens es uno de los mayores sociólogos contemporáneos británicos y analiza en este breve ensayo todo lo relacionado con esta época histórica llena de radicales trastornos. Creo que es el que mejor explica lo que es la modernidad, analiza así lo que es la posmodernidad, si realmente podemos hablar de posmodernidad o más bien de modernidad tardía, habla de la globalización, de todos aquellos elementos que caracterizan la modernidad según pues la sociología. Anthony Giddens, de lo que decía de los trastornos, hay que decir que las civilizaciones tradicionales pudieron haber sido más dinámicas que sistemas premodernos, pero la velocidad del cambio de las condiciones de la modernidad es excepcional. Una de las cosas que caracterizan la modernidad es la velocidad de los cambios. Además, el ámbito del cambio es importante, abarca casi toda la superficie terrestre, lo que yo decía de la globalización. Hay que tener en cuenta, un poquito ya para finalizar esta breve reseña del libro, que la modernidad pivota sobre varios ejes: el Estado-nación, la dependencia de fuentes inanimadas de energía y la mercantilización total de productos y trabajo asalariado. Serían las principales características de la modernidad según el libro de Giddens. Y nos vamos al siguiente, No cosas, de Byung-Chul Han. ¿Vale? No cosas, un filósofo surcoreano muy famoso. He leído y La sociedad del cansancio, quiero recordar, estoy hablando de memoria, y la verdad que me han gustado, son libros bastante interesantes. Bueno, como decía, este fue el primer ensayo que leí de este autor, de Byung-Chul Han, y para el filósofo surcoreano el orden terreno se compone de cosas. No obstante, actualmente dicho orden se está sustituyendo por lo digital. Las cosas se informatizan. Vivimos en la esfera de la información. Las cosas que tenemos delante no son manejadas por nosotros. Nos comunicamos e interactuamos con infómatas. Creyendo que somos libres, somos en realidad dirigidos. Nos monitorizan continuamente. El control de la vida por parte de los algoritmos reduce nuestra capacidad de obrar. Además, las relaciones se vuelven líquidas, acordado de Bauman. No nos queremos atar ni a personas ni a cosas. Un vínculo se ha convertido en algo inoportuno, ya que nos resta posibilidades para experimentar. Los vínculos reducen nuestra libertad para consumir. En la comunicación digital, la otra persona está cada vez menos presente. No se habla por teléfono, se escriben mensajes, porque parece que así estamos menos expuestos. El smartphone crea una burbuja que nos protege del otro. Nos vamos a otro español, aparte de Ortega y Gasset, Marino Pérez Álvarez, El individuo flotante. La muchedumbre solitaria en los tiempos de las redes sociales. Un ensayo también breve, 200 y pico páginas, pero muy interesante. Marino es psicólogo. Describe Marino en este ensayo cómo surgió el concepto del individuo. Este, como un ser independiente, desvinculado de la tradición y creador de sí mismo, empezó a existir a partir del Renacimiento, influido también por el romanticismo y el protestantismo. Utilizando varias disciplinas, utiliza psicología, sociología, historia y filosofía, por eso es bastante completo, bastante interesante. El autor se detiene en el impacto que Internet y las redes sociales y nuestros queridos smartphones, teléfonos inteligentes, están
teniendo en las mentes de las personas. Citando varios estudios y bastante bibliografía, el libro ayuda a contextualizar y a entender un poco mejor cuáles son las consecuencias de la gran transformación del ser humano que arrancó con la modernidad. Vivimos en un mundo hiperconectado en el que parece que la soledad o el sentimiento de soledad aumentan. Parece mentira. Estamos cada vez más conectados, pero sin embargo hay más gente que dice sentirse sola. ¿Realmente nos ayudan a calmar el malestar las redes sociales? ¿Vale? Y por último, el número 7, mi favorito, Lipovetsky, La era del vacío, un descubrimiento brutal. Este ensayista francés, desde luego, me gustan todos, si no, no hablaría de ellos, pero he dejado para el último el que es seguramente uno de los ensayos que más me han interesado de todos los que llevo leído, y llevo bastantes leídos, o por lo menos un número considerable. Hay gente que lee más que yo, evidentemente. Bueno, Lipovetsky es un filósofo y sociólogo francés. La era del vacío es un libro que se compone de varios textos publicados por el autor entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX. Era un visionario. Lipovetsky analiza la sociedad postmoderna y algunas de sus principales características: el narcisismo, la prevalencia del psicologismo por encima de lo ideológico, el hedonismo, la victoria de la personalización hiperindividualista, el abandono de valores tradicionales, el consumismo y la indiferencia. Mueren el optimismo tecnológico, las disciplinas y el laicismo. Ninguna ideología entusiasma a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolos, tabúes ni imagen gloriosa de sí misma. Estamos, como bien dice el autor, regidos por el vacío. Para el autor, vivimos en una privatización ampliada, erosión de las identidades sociales, abandono ideológico y político, desestabilización acelerada de las personalidades. Vivimos una segunda revolución individualista, una sociedad narcisista, la era del vacío de Lipovetsky. Bueno, ya he terminado los 7 libros que me parecen, no os digo imprescindibles, pero bastante interesantes para entender los tiempos que vivimos, esta modernidad en la que estamos sumergidos. Si habéis leído alguno de estos libros, por favor, me lo ponéis en comentario, y recomendaciones. Me gustaría también que me hagáis recomendaciones de ensayos que analizan la modernidad y la posmodernidad, para que yo le vaya echando un ojo y pueda traer más vídeos y más contenido que os pueda también parecer interesante, además de esa amplia lista de libros que tengo apuntadas. Ya sabéis que tenéis resúmenes en profundidad de cada uno de los 7 libros que he comentado en este recopilatorio, pero bueno, es una forma también de que tengáis una visión global de estos 7 y os vayáis, si os interesa el resumen, directamente a los resúmenes, o si estáis interesados en leer cada uno de los libros, pues ya tenéis una reseña y una breve idea. Si os gustó este vídeo, por favor, regaladme un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal, porque así me ayudáis a crecer y seguir trayendo libros y vídeos para vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.